Buen día. Vamos a resolver ahora algunos otros ejercicios, otras funciones que tienen que ver también, pero bueno, un poquito más complejos, como son las funciones racionales. En este caso, las funciones racionales lo que tienen como que una característica principal que los define, pues es el hecho de que la variable x lo vamos a encontrar siempre en el denominador. Es decir, una función racional se define como dos funciones que algunos le llaman la parte del numerador como px y la parte del denominador que algunos le llaman como q de x. Y bueno, toda esa parte teórica que ya previamente ustedes lo han investigado y lo han estudiado ya en estos días anteriores, pues bueno, nos va a servir para ahora hacer algún ejercicio que nos ayude a encontrar todos estos elementos que previamente ustedes lo han investigado, que son el dominio, lo vamos a encontrar, el dominio, el rango, la asíntota vertical, una asíntota horizontal, la intersección con el eje X, la intersección con el eje Y, y finalmente terminaremos con realizar la gráfica de esta función racional. Entonces son algunos de los elementos que vamos a encontrar con esta función. He descrito por aquí también de algunos casos que específicamente son tres, de cómo encontrar la asíntota horizontal. Ahorita cuando vayamos en el proceso, pues vamos a analizar estos tres casos y con estos podremos definir cuál va a ser nuestra asíntota horizontal de nuestra función racional. Entonces, para iniciar, pues vamos viendo cómo encontrar el dominio de una función racional. En este caso, pues ya no podemos hablar de que el dominio va a ser todos los números reales. Ya no se puede porque hay ciertos elementos o ciertos valores que para x no funcionan. ¿Sí? El hecho de que la x esté en la parte del denominador, o nuestra función tenga la variable en el denominador, eso va a hacer que posiblemente haya ciertos valores de x que no van a poder ser aceptados, ¿sí?, por esa función y no se podrá resolver. Algo que hay que recordar entonces es el hecho de una de las propiedades de la división, es el hecho de que no podemos dividir cierto valor entre 0. Entonces, de ahí surge esa diferencia de decir, no con todos los elementos de los números reales, no con todos los valores de x puede dividirse. ¿Cuándo no se podrá dividir? Cuando x o en la parte del denominador me dé como resultado 0. Entonces, ese es el punto principal para poder definir quién es el dominio de esta función. Entonces, como primer paso, vamos a ir desarrollándolo en este proceso, y para ir explicando cada uno y para al final llegar a la gráfica. Entonces, vamos encontrando primero el dominio. ¿Cómo le hacemos para encontrar quién es el dominio en esta función? El dominio en esta función nos va a ayudar es el hecho de que en el denominador no puede ser 0. Entonces voy a buscar qué valores de x hacen que el denominador sea 0. Entonces lo que vamos a hacer es tomar la parte del denominador y decir, bueno, a ver, quiero saber entonces para qué valores de x menos 2, que es lo que está en el denominador, es igual a 0. Y aquí recurrimos a un poco de álgebra para hacer el despeje. Si esto lo despejamos, el menos 2 está restando, pasa sumando. Nos va a dar x igual a 2. Quiere decir que para este valor x igual a 2,
esta función no está definido o es algo que no se puede resolver. ¿Por qué? Porque si hacemos la sustitución, aquí sería 2 menos 2 es 0. Quedaría entonces 5 sobre 2 menos 2. Estoy haciendo la sustitución del valor que me dio aquí en esto. 2 menos 2, entonces queda 0. Y si ustedes lo comprueban en su calculadora, si tratan de dividir 5 entre 0, se van a dar cuenta que pues, les va a marcar un error o va a decir que está indefinido. Entonces, para este valor de x igual a 2 no va a haber lugar en esta función, ¿sí? Y entonces eso me va a servir para poder definir entonces quién es el dominio. El dominio en esta función será entonces, puede ser cualquiera, va a funcionar para cualquier valor que le dé a x, excepto para el 2. Porque con ese va a dar 0 en el denominador y no va a funcionar. Entonces, ¿cómo puedo escribir para decir todos los números que cualquiera de los que pertenezca a la recta numérica, excepto el 2? Entonces, la manera de escribir para decir quién es el dominio, puedo decir entonces que son todos los números reales menos quién. Y entre llaves, aquí voy a poner menos el 2. Aquí ya estamos diciendo entonces que es cualquier valor que pertenezca a los números reales, pero excepto el 2. Por eso se lo quitamos. Y entonces aquí, así es como ya está escrito, ya tengo entonces quién es el dominio. Lo voy a ir escribiendo en esta parte, lo voy a abreviar como D mayúscula. Dominio son todos los números reales menos el 2. Y hasta ahí tenemos un primer elemento que nos va a servir para llegar a nuestro objetivo, que es el trazo de la gráfica. Ya que tenemos ahí nuestro primer elemento, que es el dominio, vamos, que lo he puesto ahí, vamos ahora a buscar con el segundo elemento que vamos a estar desarrollando, que es el rango de esa función. ¿Cómo voy a identificar quién es el rango? Que también posiblemente en la mayoría de los casos de las funciones racionales ya no son los números reales. Habrá algunas funciones que sí podría ser que se ve que sean números reales, pero pues son muy raros los casos. Entonces vamos a ver ahora, al igual que dijimos para sacar el dominio, que para sacar el dominio son aquellos valores para los cuales x no es, para el valor de x la función no está definido. De la misma manera, para sacar el rango, ahora es qué valores, pero ahora no de x, ahora qué valores podría dar como resultado en y para los cuales no está definida la función, ¿sí? Porque ahora hablamos del rango. Recordemos que el rango lo observamos en el eje y. Entonces, quiere decir que si no son todos los números reales, tengo que encontrar esos valores para los cuales en el eje y no se puede resolver o no están definidos. Entonces, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Explico los pasos a desarrollar. Y aquí vamos a recurrir a uno de los temas que hemos visto casi al principio cuando iniciábamos con los temas de funciones, que es la función inversa. Por ahí desarrollábamos ciertos procesos, recordemos, que es despejar x. Lo que vamos a hacer es despejar x, recordando también cómo sacábamos la función inversa. Si era cambiar primero f de x por y, es decir, cambio a f de x por y. Entonces voy a escribir y es igual a 5 sobre x menos 2. Es un mero un proceso ahí nada más para no manejar dos letras y paréntesis. Lo vamos a manejar en una sola variable que es y. Al final de cuentas es lo mismo y que hablar de f de x.
Ya que he cambiado, el siguiente paso es hacer el despeje, es decir, dejar sola la X. Y aquí es donde, bueno, ¿cómo le hago para que esta X que está en la parte de abajo, pues se pueda quedar sola? El primer paso que hay que hacer es, ¿qué está haciendo todo esto que está en el denominador? ¿Qué es lo que está haciendo en esta fracción? Podríamos ver. Lo que está haciendo x menos 2 en esta parte de la razón, pues está dividiendo. Entonces, puedo pasar esto, pasaría como, si está dividiendo, pasa multiplicando. Pero cuando pasa multiplicando, y va a quedar multiplicando con y. Y entonces, y, ¿qué le vamos a poder hacer? Aquí lo vamos a hacer un poquito más despacio en los siguientes ejercicios, porque quizá ya nos brincaremos algunos pasos. Entonces, si está dividiendo, lo pasamos multiplicando. Queda entonces x menos 2 por ¿quién? Por y es igual a 5. Y así es como, pues ya la x lo tenemos, ya no lo tenemos, el denominador ya está arriba. Ahora, volvemos aquí a ver esta parte. ¿Qué está haciendo x menos 2 con y? Lo que está haciendo y es multiplicando. Entonces, esta y lo puedo mandar hacia allá, ¿cómo? Dividiendo. ¿Sí? Y de esa manera iremos dejando sola la x. Quedaría entonces, de este lado dejamos a x menos 2. Es igual a 5 sobre y. Es decir, esta y que está multiplicando pasó dividiendo. Y así es como, bueno, este paréntesis podríamos ya no ponerlo. Ya quedaron estos dos nada más. Y así como, bueno, si nos fijamos, x se va quedando sola. ¿Sí? Y entonces, ¿quién nos falta por quitar? Solo nos falta por quitar el menos 2. ¿Y menos 2 qué está haciendo con la x? Menos 2 está restando. ¿Cómo lo quitamos de aquí? ¿Cómo lo mandamos hacia el otro lado? Lo podemos mandar sumando. Lo que está restando pasa sumando. Entonces, quedaría, en nuestra ecuación, quedaría de este lado, ya solamente que estaría la x. Este menos 2 pasa sumando. Quedaría 5 sobre y más 2. Y ahí ya tenemos despejado la x, que eso es lo que necesitamos hacer para poder decir, bueno, ¿para qué valores de y no puedo resolver la función? Y ahí, si observamos de esta manera, aquí tenemos la y lo tenemos abajo. ¿Qué dijimos cuando la variable estaba en la parte de abajo? Si hay un valor aquí de y que no puede tomar esto porque no lo voy a poder dividir. ¿Lo observaron cuál es? Entonces, y no puede tomar el valor de 0. Porque si toma el valor de 0, cuando divida 5 entre 0, me va a marcar indefinido, o si lo hago en la calculadora me va a marcar error. Entonces, quiere decir que ese valor que estoy buscando para el que y no puede resolverse, entonces el valor que estamos buscando es y igual a 0. Es decir, y podrá tomar cualquier valor de los números reales, excepto el 0. ¿Sí? 0 no puede entrar aquí. ¿Sí? Entonces, con esto nos lleva a pensar, entonces, o a definir quién va a ser el rango. El rango podría ser, lo voy a abreviar aquí como R, el rango va a ser cualquier valor de los números reales, puede ser cualquiera, puede tomar el valor de y, excepto el 0, porque ahí no se va a poder dividir. Lo podemos escribir entonces que son todos los números reales menos el 0. Y ese es el proceso que tendríamos que seguir para encontrar el rango. ¿Sí? El rango es despejar la x para que la y nos quede dentro de la función y de ahí observar para qué valor y no estaría definido. Y así es como obtenemos nuestro segundo elemento, que es el rango.
Bien, vayamos ahora a nuestro siguiente punto, que es la asíntota vertical. ¿Cómo encontrar esta asíntota vertical? Que bueno, ya también ustedes deben haber investigado qué es una asíntota. Pues la asíntota es una recta imaginaria que lo vamos a encontrar en la recta en el plano cartesiano, y es esa recta imaginaria por el que la gráfica no va a cruzar, ¿sí? Imaginemos que es como una pared, que ahí va a estar, y la gráfica podrá acercarse, si esta es nuestra pared, la gráfica podrá acercarse mucho a nuestra pared, pero no lo va a traspasar, ¿sí? Esa es la asíntota, es como esa barrera que vamos a poner, que vamos a tener, a través en el cual la gráfica no va a cruzar, ¿sí? Ese es, bueno, dicho de otra manera, ese sería como lo podríamos entender. Entonces, y habrá asíntotas verticales, es decir, como si fuera esa pared vertical, y habrá también asíntotas horizontales, también como esa pared sobre la cual no cruzará nuestra gráfica. Entonces, bueno, ya aclarando ese punto, pues vamos a ver cómo encontrar esa asíntota vertical, y para que sea vertical, pues lo tendremos que ver, deberá de cruzar al eje X, sí deberá cruzar al eje X para que pueda ser vertical. Entonces, vamos a ver cuál sería el proceso, que ya está con lo que hemos hecho hasta ahorita, bueno, ya se facilita un poquito más encontrarlo. Entonces, vamos con la asíntota vertical. La asíntota vertical, en este caso de nuestra función racional que tenemos ahí, va a darse en aquel valor de x, en el valor de x, para el cual no está definido, porque es como, ahí habrá entonces como un hueco o una pared, como lo quieran ver, en el que no va a pasar la gráfica, es decir, la función no estaría definida. Entonces, para poder identificar dónde se encuentra, pues volvemos a recurrir a lo que hacíamos para sacar el dominio, es decir, observar para qué valor de x en el denominador se hace 0, y ese también me va a ayudar para definir quién es la asíntota. Entonces, ya lo habíamos visto cuando veíamos lo que es el dominio, pues es observar y decir para qué valor de x en el denominador se hace 0. Hacemos el mismo procedimiento para qué valor de x menos 2 es igual a 0, despejamos y nos daría x es igual a 2, recordando que está restando pasa sumando, o está con negativo pasa con positivo. Y este valor x igual a 2 quiere decir que en ese punto de x, la gráfica no va a cruzar, es decir, va a ser de manera vertical. Si tenemos aquí el eje x, de manera vertical va a estar x igual a 2, ahí estará una pared sobre el cual la gráfica no va a cruzar. Esa es nuestra asíntota. Entonces lo vamos a escribir aquí, y ya que hagamos la gráfica iremos definiendo cada uno de estos. Entonces, asíntota vertical, vamos a poner así. La asíntota vertical está en x igual a 2. Bien. Y así es como pues llegamos a nuestro resultado de nuestro tercer punto, que es la asíntota vertical. Pero bueno, había que checar aquí nada más en esta parte, bueno, para qué valor de x la función no está definido, y ahí es donde habrá una asíntota vertical. Vamos ahora con nuestro cuarto elemento, que es la asíntota horizontal. Para encontrar la asíntota horizontal tendrá que cruzar sobre el eje Y.
¿sí? Es decir, si tenemos definido un plano cartesiano, aquí este es el eje X, decíamos que la asíntota vertical, que en este caso nuestro ejercicio es X igual a 2, va a ser de manera vertical porque quiere decir que en el punto 2, aquí en X igual a 2, ahí estará una asíntota sobre el cual no pasará la gráfica, ¿sí? Ahora, para nuestra asíntota horizontal, pues para que sea una pared, o podremos verlo así, horizontal, pues tendrá que cruzar sobre el eje Y. Entonces tenemos que definir, pues para qué valores en el eje Y, pues no está definido. Y esto, también por eso aquí he puesto, bueno, no sé si se alcanza a ver, si no se los leo, los 3 casos, que también de manera teórica lo deben de tener ahí ustedes. Para encontrar quién es nuestra asíntota horizontal, podríamos tener 3 casos. Un primer caso es que el grado del numerador es menor que el grado del denominador, ¿sí? Es decir, ahorita ya debemos de entender cuál es el grado. El grado de una función lo define por el mayor exponente que tiene la variable. Entonces, ahorita vamos a revisar cómo sería con nuestra función. Un segundo caso es que el grado del numerador sea igual al grado del denominador. Y entonces usaremos esta fórmula. Bueno, sí, asíntota horizontal, y igual a sobre b. Esa sería la pequeña fórmula que nos va a ayudar a saber dónde está la asíntota en el eje y, ¿sí? Y un tercer caso, podríamos encontrarlo, es que el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Y si sucede este caso, entonces dice que no tiene asíntota horizontal, ¿sí? La asíntota horizontal no hay. Vamos tomando uno de estos 3 casos, donde se estaría ubicando, en cuál de estos 3 casos se estaría ubicando nuestra función. Bien, para eso habría que recordar cómo definimos los grados de una función o de un polinomio. El grado de una función o de un polinomio se define por el mayor exponente que toma la variable, ¿sí? Para el caso cuando no hay variable, como es en el caso del numerador, tenemos el numerador que tiene un valor de 5 y no hay variable. Tenemos el denominador que tiene un denominador que tiene variable x, ahí está la variable, pero ¿cuál es el mayor exponente que tiene nuestra variable x? El mayor exponente que tiene nuestra variable x es, aquí tiene un 1. Por eso que cuando simplemente está la x así tal cual, ahí hay un exponente que es 1, ¿sí? Entonces, y cuando no hay variable, como es el caso del numerador, aquí nuestro numerador es 5. Nuestro denominador, ¿quién es nuestro denominador? Es todo lo que está abajo, x menos 2. Ahora, en el numerador que es 5, si lo vemos así por separado como lo he escrito, como no hay variable x, ¿cuál es el grado mayor? ¿Cuál es el grado de 5? El grado es, aquí el grado es 0. Ahora, es 0 porque no hay variable, así, es simple. ¿Cuál es el grado del denominador? Es decir, de esto, de x menos 2. Es el mayor exponente que toma la variable. Como aquí es único, es una variable nada más, x está escrito una vez, y es x nada más, aquí tiene un exponente que es 1, entonces el grado de este binomio es, el grado es 1.
No sé, hasta ahí hemos definido los grados tanto del numerador como del denominador. Ahora sí, vayamos a nuestros tres casos. El grado del numerador, en nuestro ejercicio, el grado del numerador es 0 y el grado del denominador es 1. Es decir, cae en el primer caso, donde dice que el grado del numerador es menor que el grado del denominador, que es ese caso. ¿Qué significa? Pues no hay que buscarle más. Nuestra asíntota horizontal, como cumple con esas dos condiciones, nuestra asíntota horizontal es y igual a 0. Esta es nuestra asíntota horizontal. ¿Sí? Y igual a 0. Es decir, coincide, si y igual a 0 en nuestro plano cartesiano, pues coincide con el eje X. Bien, ahí hasta aquí tendríamos ya definido también nuestra asíntota horizontal. Nuestra asíntota horizontal es y igual a 0. Bien, ahí ya tenemos entonces nuestro cuarto elemento, que es la asíntota horizontal. Vayamos ahora a nuestro siguiente, el punto número 5, que es buscar quién es la intersección o dónde se encuentra la intersección con el eje X. Es decir, si lo vemos en un plano cartesiano, es el eje X y es el eje Y. Si lo vemos en este plano cartesiano, pues es encontrar en qué punto del eje X la función estará cruzando, es decir, la gráfica estará cruzando al eje X. Entonces, y aquí vamos a usar una definición que nos dice que para encontrar quién es la intersección con X, pues es el valor, aquí en las funciones racionales, será el valor para el cual el numerador es igual a 0. ¿Sí? Es decir, será intersectado el eje X en aquel punto para el cual el numerador sea igual a 0. ¿Sí? Entonces aquí también tendríamos que hacer ahí un despeje de ecuaciones, pero bueno, aquí la ventaja, podríamos decir, que tenemos en esta función es el hecho de que arriba no tiene una variable. Es decir, no hay ningún valor, no hay una manera de hacer que el numerador se haga 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 5 será igual a 0, ¿se podrá? En este caso, no, porque no hay ninguna variable, no hay con quién multiplicarlo para decirlo hacemos 0. Entonces aquí el hecho de que el numerador ya sea diferente de 0, como ya es diferente de 0, entonces no hay manera de encontrar algún otro valor, entonces pues automáticamente podemos decir que no intersecta al eje X. ¿Sí? Entonces, no hay intersección con el eje X, es decir, la gráfica no va a cruzar el eje X. ¿Sí? Entonces, bueno, ese sería el siguiente elemento que hemos encontrado, lo voy a poner aquí. No intersecta al eje X. Y ahí hemos encontrado nuestro quinto elemento que vamos a utilizar para hacer nuestra gráfica. Para el punto número 6, intersección con el eje Y, vamos a encontrar ahora cuál será la intersección con el eje Y.
Es decir, si lo vemos en un plano cartesiano, es encontrar en qué punto del eje Y la gráfica de nuestra función estará cruzando. ¿Sí? Esa es la intersección. ¿En qué puntos estarían cruzando el eje Y con la gráfica? A eso se refiere con intersección con el eje Y. Y bien, bueno, es un proceso, es un proceso diferente. Lo que vamos a hacer para encontrar en qué punto del eje Y se cruza, pues es darle el valor a X. Aquí vamos a, siempre le vamos a dar el valor a X igual a 0. Voy a escribir así, igual a 0. Es decir, vamos a hacer una sustitución de 0 en la función, porque finalmente lo que buscamos es ese punto en Y. Es para encontrar ese punto, algún punto en Y, por ejemplo, si es un par ordenado, pues en el eje X estamos hablando de 0. Entonces, por eso podemos hacer la sustitución directa y decir, bueno, sustituyo el 0 en la función, sería igual a 5 sobre 0 menos 2. Y resolvemos primero la parte de abajo. F de 0 es igual a 5 sobre menos 2. Bueno, aquí podemos hacer la división. 5 entre menos 2 nos da menos 2.5. Y bien, en este punto, en menos 2.5, quiere decir que ahí es donde va a cruzar la gráfica al eje Y en menos 2.5. Entonces, esa sería la intersección en Y, sería en Y es igual a menos 2.5. Ahí estaría ya con eso tendríamos los 6 elementos para poder hacer ahora nuestra gráfica, ver qué sucede con cómo lo ubicaríamos y cómo utilizaríamos todos esos elementos. Bien. Ok, vamos a centrarnos ahora ya en la elaboración de la gráfica con todos estos elementos. Pues bueno, vamos a ver cómo utilizamos todo esto que hemos encontrado y adicionalmente pues vamos también tengo aquí una tabla que nos vamos a apoyar en ciertos valores para poder ubicar mejor cómo se comporta nuestra gráfica. Entonces, primero pues vamos viendo que dice que el dominio son todos los números reales excepto el 2. Es decir, en el eje X, el 2, este punto, no va a tener ninguna relación con la función. No juega en esta parte. Bien, ese sería el punto, el 2. El rango dice que también son todos los números reales excepto el 0. Aquí hay otro elemento, el 0, en el eje Y, pues el 0 tampoco va a contar, no participa. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede con la asíntota vertical? Bueno, aquí vamos a asíntota vertical. Lo que vamos a tener dice que la asíntota vertical se ubica precisamente en X igual a 2. Es decir, en ese punto en X igual a 2, hay una recta que es vertical, que lo voy a poner en línea punteada. Y aquí tendríamos una recta vertical, que esta es nuestra asíntota. ¿Sí? Es decir, esa es nuestra pared sobre el cual la gráfica no va a cruzar. Si viene de este lado nuestra gráfica, hasta aquí podrá llegar o podrá irse hacia abajo o hacia arriba, pero no lo va a cruzar. Del otro lado igual, si viene de este lado nuestra gráfica, pues podrá llegar a acercarse mucho aquí, a lo mejor de aquí le da hacia arriba o le da hacia abajo, pero no lo cruza. ¿Sí? Esa es nuestra asíntota, ahí ya lo tenemos ubicado.
Ahora, nuestra asíntota horizontal. Nuestra asíntota horizontal dice que es en y igual a 0. Es decir, en este punto, aquí coincide con el eje X. Lo voy a poner un poquito aquí punteado, pero para que no lo confundamos con el eje X. Además de ser el eje X, también forma parte de la asíntota horizontal. Es decir, entonces ahí tenemos ya delimitado en qué espacios podrá moverse nuestra gráfica. Nuestra gráfica podrá moverse de este lado, en esta parte, o podrá moverse en esta parte, o en esta parte. ¿Sí? Es decir, tenemos como 4 regiones que se están formando con esas asíntotas sobre el cual podría moverse nuestra gráfica, pero no cruzar de un lado a otro. ¿Sí? Bien, para ver qué más podemos ya ubicar, están ubicados las asíntotas. La intersección con el eje X no lo cruza el eje X además, y aquí estamos viendo por qué. No lo va a cruzar porque además de ser el eje X también es la asíntota. Entonces, pues obviamente no va a pasar por ahí. Pero sí cruza el eje Y, porque vemos que el eje Y pues está libre. Entonces, en el eje Y dice que va a cruzar en menos 2.5. Lo podemos de una vez ubicar. Aquí estaría menos 2.5. Por aquí va a cruzar nuestra gráfica. Y bien, para ver cómo se comporta, lo que vamos a hacer es darle pues algunos valores. Por eso he trazado ahí una tablita. Le vamos a dar valores como por ejemplo, aquí lo que les recomiendo es que si ya sabemos la asíntota, pues démosle valores que están antes de la asíntota para ver cómo se comporta de este lado, y démosle valores después de la asíntota para ver cómo se comporta del lado derecho. ¿Sí? Entonces esa sería la recomendación. Por eso entonces aquí le voy a dar ciertos valores antes de la asíntota. Pues le puedo dar valores como menos 2, menos 1, se vaya acercando a la asíntota. No le voy a dar el 0 porque el 0 finalmente ya lo tenemos ahí definido, ya es menos 0, menos 2.5, entonces no tiene caso ponerlo. Le doy también el valor de 1 y así podría estar definiendo antes los elementos que están antes de la asíntota. Ahora, ¿qué sucede después de la asíntota? Después de la asíntota, pues le damos otros valores, por eso lo he separado aquí para que, bueno, vamos a darle, no le voy a dar el 2 porque ahí ya sé que no está definido, pero le puedo dar a lo mejor a partir de 2.5, le puedo dar 3, 4 y le vamos a dar también el 5. Y así tendríamos definido algunos elementos que nos van a ayudar a ver cómo se comporta. Y ahí, para poder llenar nuestra tabla, pues lo que hay que hacer es sustituir el menos 2 en esto. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, voy a hacer nada más un ejemplo y de ahí, pues todo lo demás ya lo resuelven ustedes en la calculadora. Voy a sustituir con f de menos 2. Es igual, sería 5 sobre menos 2 menos 2. Lo que estoy haciendo es la sustitución de este valor menos 2 en la variable x. Entonces, si se fijan, aquí ya no puse x, ya puse menos 2. Y resolviendo esto sería 5 sobre menos 4. Recuerden que signos iguales se suman y se pone el mismo signo. Entonces, por eso es menos 4. Si fueran signos diferentes, entonces hay que restar y poner el signo del mayor. Y entonces 5 entre menos 4, pues me da un resultado de menos 1.25. Bien, ese es nuestro valor, el primer valor de menos 2, que es menos 1.25. Y así es el mismo procedimiento que hacemos para los demás valores. Y aquí nos va a dar con menos 1, haciendo el proceso, menos 1.7. Con 1 nos da como resultado menos 5. Y ahí tendríamos los valores
o los pares ordenados que están antes de nuestra asíntota. Y ahora, para los números que están a continuación, nos da como resultado, aquí da el valor de 10, el siguiente da 5 con 3, si es 3, 3 menos 2 es 1, 5 entre 1 va a dar 5. Con 4, 4 menos 2 es 2, entonces 5 entre 2 me da 2.5. Con 5, 5 menos 2 es 3, y entonces 5 entre 3 me da como resultado 1.7. Y ahí ya tenemos algunos valores que nos van a ayudar a definir cómo queda nuestra gráfica. Bien, a continuación lo que tenemos que hacer es pues ubicar estos pares ordenados en estas regiones que tenemos ahí. Bien, ¿dónde queda entonces menos 2, menos 1.25, menos 2, menos 1.25? Estaríamos hablando por aquí. Ese sería un punto. Menos 1, menos 1, menos 1.7. Menos 1 está aquí, menos 1.7 es un poquito más abajo. Aquí estaría. Y aquí tendríamos el siguiente punto. Y automáticamente, recordemos que aquí ya teníamos un punto también por el que pasaba la gráfica. Y con 1 dice que va a menos 5. Con 1, aquí va ya más abajo, va a menos 5. Aquí está. ¿Sí? Y estos son los valores, o así se comportaría nuestra gráfica antes de la asíntota. ¿Sí? Entonces, podríamos darnos una idea, si nos fijamos en esto, decíamos que teníamos como que 4 regiones. Aquí de esto no puede cruzar hacia acá ni hacia acá, entonces porque está ahí delimitado. Entonces nuestra gráfica se moverá en esta parte, pero no, aquí entonces lo que va a resultar es lo siguiente, que podrá venir desde este lado muy pegadito al eje X, pero empieza a dar curva, a hacer aquí una curva, y entonces lo podríamos ver que va a hacer esto. Y podrá irse hasta esta parte, hasta menos infinito, eso va a continuar, ¿sí? Pero nunca va a cruzar acá, podrá irse hacia abajo, pero nunca cruzar esta parte. Entonces ahí está el comportamiento de nuestra gráfica antes de la asíntota. Bien, ahora veamos qué sucede después de la asíntota. Dice que en 2.5, es decir, por aquí, va 2.5 va hasta 10. Bueno, aquí ya no nos alcanzó nuestro espacio, pero bueno, sabemos que va muy arriba. ¿Sí? En 3 dice que va a 5. Entonces estamos hablando de que esto estaría por aquí. Aquí estaría un punto. Entonces, se fijan, viene desde arriba, parece que va hacia abajo. En 4 va a 2.5. 4, 2.5, estaríamos viendo por aquí nuestro punto, estaría por aquí. Y 5, 1.7. 1.7, estamos viendo por aquí, se mueve por aquí el punto, y aquí estaría nuestro siguiente. Entonces, si vemos, viene desde arriba, ¿qué sucede? Se va a mover hacia allá, ¿sí? Nunca va a cruzar al eje X. Entonces podrá venir de arriba, irse pegadito al eje X y se va hacia el infinito. ¿Sí? Entonces podríamos ver que nuestra gráfica estaría quedando así. Viene de arriba, empieza a hacer curva y aquí se podrá ir hacia el infinito. Quizás se pegue mucho al eje X, pero nunca lo va a cruzar. Y así es como podemos observar cómo se comporta nuestra gráfica, y ahí llegamos al resultado, en este caso de nuestra función racional.